pasar entonces a la meditación de la palabra del Señor que tenemos esta mañana. Vamos a continuar con nuestra serie de sermones de verano que hemos titulado. ¿Recuerdan cómo hemos titulado esta serie? Ya vamos para el 6º sermón, así que ya se deben de saber el título de esta serie de sermones. ¿Cómo se titula? ¿Alguien se acuerda cómo se llama? ¿No aparece todavía en la pantalla? Bueno, entonces está muy bien. Viviendo según lo que creemos o viviendo de acuerdo a lo que decimos creer. Así hemos titulado esta serie de sermones. Recuerden esto, vivir según lo que decimos creer. Qué difícil es eso, qué difícil es vivir según lo que decimos creer. Y para reflexionar el día de hoy, vamos a meditar en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos del 16 al 22. Les pido que puedan tener sus Biblias abiertas. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, vamos a leer de los versículos 16 al 22. Si ustedes no traen su Biblia de manera física, recuerden que allá afuera pueden encontrar Biblias físicas y desean tener las Biblias en sus manos e ir analizando los textos que vayamos reflexionando de manera física. Allá afuera hay Biblias, sino también ya saben, en la pantalla se estarán proyectando los versículos a reflexionar el día de hoy. Así que vamos entonces a la lectura de la palabra en el Evangelio de Juan, versículos del 16 al 22. Dice así la palabra del Señor. Dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Algunos de sus discípulos comentaban entre sí: ¿qué quiere decir con eso de que dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme? ¿Y por qué voy al Padre? E insistían: ¿qué quiere decir con eso de dentro de poco? No sabemos de qué habla. Jesús se dio cuenta de que querían hacerle preguntas acerca de esto, así que les dijo: ¿se están preguntando qué quise decir cuando dije dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme? Ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento, pero en cuanto nace la criatura, se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Lo mismo les pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos, se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. Esa es la palabra del Señor. Y a lo largo de esta serie de sermones hemos estado hablando acerca de esas marcas que debe tener todo corazón de una persona que se hace decir cristiano. ¿Cuáles son las marcas que debe haber en la vida, en el corazón de todo creyente? Y hemos estado llamando a estas marcas como gracias. ¿Se han dado cuenta que todos los sermones tienen este título? La gracia del amor, la gracia del perdón, la gracia de la bondad, la gracia de la humildad. A estas marcas las hemos llamado gracias. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen por qué no le puse a cada uno de los sermones, por qué no les pedí a los predicadores que les pusieran la marca del amor o la marca del perdón? ¿Por qué se llama la gracia del amor, la gracia del perdón? ¿Por qué creen? ¿Por qué? Porque son cosas que nosotros no podemos producir por nuestra propia cuenta, por nuestro esfuerzo. Por más que nosotros nos esforcemos, por más que nosotros lo intentemos, no podemos producir amor por sí solo, no podemos producir perdón por sí solo, no podemos producir bondad por sí sola. Necesitamos recordar las buenas noticias del Evangelio, necesitamos recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros para que entonces esos regalos, esas marcas lleguen a nuestro corazón y son una respuesta, son un fruto de la fe que decimos creer. Por eso hemos titulado así cada uno de estos sermones: la gracia de la bondad, la gracia de la humildad, la gracia de la alegría. Hoy vamos a hablar acerca de la gracia de la alegría. Y no me equivoco si digo que la alegría es algo que toda la humanidad se encuentra buscando, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Será algo que toda la humanidad se encuentra buscando? ¿La alegría? ¿No te has preguntado alguna vez cómo puedo estar alegre? ¿Cómo debo hacer o qué debo hacer para sentirme verdaderamente alegre? ¿Te has hecho alguna vez estas preguntas? ¿Qué debo hacer para ser alegre, para estar feliz? ¿Te has hecho alguna vez estas preguntas?
A lo mejor no de manera consciente, pero seguro sí de manera inconsciente te estás preguntando, ¿por qué esto no me hace feliz? ¿Por qué esto no me hace sentir alegre? ¿Qué debo hacer para estar alegre? ¿Qué debo hacer para conseguir la alegría? Y si pusieron atención a la lectura que nos ayudó a hacer José Luis esta mañana, recordarán que el Salmo 30, versículo 5 dice esta frase, dice, si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. ¿Cómo les va con esto? ¿Cómo les va con esto que está diciendo el salmista? Cuando ustedes están teniendo problemas, cuando ustedes están en medio de una situación que los estresa o les causa ansiedad, simplemente se van a acostar y al otro día amanecen llenos de alegría. Porque aquí está diciendo el salmista que esto debería de pasar en la vida de un cristiano, que tal vez se acueste en angustia, pero debería de despertar lleno de alegría. ¿Cómo les va con esto? Yo no sé ustedes, pero si al dormir hay algo que me preocupa, hay algo que me estresa, hay algo que me causa ansiedad o me entristece, lo más probable es que cuando me despierte amanezca más estresado, más preocupado o más triste o simplemente no pueda dormir. No sé si ustedes se sientan representados por eso que les estoy diciendo, pero esto es lo que a veces me pasa a mí. ¿Será que soy un mal cristiano? Es probable, pero estoy seguro que ustedes, al igual que yo, han experimentado la ansiedad de la mañana. Esa ansiedad que llega en la mañana, esa preocupación que llega en la mañana. En lugar de despertar y agradecer a Dios por un nuevo día, ¿qué es lo que hacemos realmente? Vienen a nuestra mente todas esas cosas que nos preocupan, todas esas cosas que tenemos que hacer, todas esas cosas que nos ocupan y nos están quitando el pensamiento. En lugar de despertar y agradecer a Dios por un nuevo día, no hacemos eso. Esa es la verdad. Estoy seguro que tú has experimentado eso al igual que yo, o tal vez yo sí soy un mal cristiano y tú no, pero es la realidad. Sin embargo, cuando venimos a la fe cristiana nos han dicho muchas veces que no deberíamos de estar preocupados, que no deberíamos de sentirnos tristes, sino que deberíamos estar siempre alegres. ¿Cómo es que se logra la alegría? ¿Estará mal sentirse triste? ¿Será pecado sentir tristeza, sentir preocupación? ¿Estará mal? ¿Significa esto que debo de sentir, significa esto que está diciendo el salmista, que debo de fingir una sonrisa aunque por dentro me esté sintiendo fatal? Hoy vamos a estar reflexionando acerca de esto, acerca de la gracia, de la alegría, y lo vamos a estar haciendo con ayuda de los siguientes 3 puntos. Punto número 1, la gracia de la alegría es importante. Punto número 2, la gracia de la alegría es única. Y punto número 3, la gracia de la alegría es eterna. La gracia de la alegría es importante, es única y es eterna. 3 puntos que veo que surgen del texto que acabamos de leer hace un momento. Entonces vayamos a nuestro primer punto. La gracia de la alegría es importante. Al inicio del texto que acabamos de leer vemos a Jesús hablándoles a sus discípulos acerca de su muerte y de su resurrección, sobre el hecho de que se irá, pero pronto regresará. Jesús les dice en el versículo 16, dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. ¿Qué significan estas palabras? Parece que está diciendo un trabalenguas Jesús, parece que está diciendo algo extraño, incluso los discípulos se quedan, oye, ¿qué quiso decir con esto que está expresando? Tenemos que recordar que los discípulos habían estado con Jesús durante aproximadamente 3 años, habían seguido a Jesús, habían aprendido acerca de él, eran las personas más cercanas a Jesús, habían encontrado un gran consuelo y una gran alegría al estar con él, obedecer las cosas que les pedía que hicieran y estar con él en todo su ministerio aquí en la tierra. Pero pronto esa experiencia llegaría a su fin. Eso es lo que estaba anunciando Jesús con estas palabras: dentro de poco ya no me verán. Estas palabras tenemos que entender que para los discípulos de Jesús fueron devastadoras. Fueron palabras que ellos jamás esperaron recibir. ¿Qué era lo que los discípulos esperaban de Jesús? Ellos lo vieron hacer milagros,
Lo vieron convertir el agua en vino, lo vieron resucitar a gente de los muertos, lo vieron sanar a paralíticos. ¿Qué es lo que realmente los discípulos esperaban acerca de Jesús? ¿Tú qué esperarías de seguir una persona así? Que cuando habla todo el mundo lo escucha, se calla, se sorprende, que sana enfermos, que hace milagros increíbles. ¿Qué es lo que esperarías de seguir a alguien así? No pensarías, oye, mi vida ya está resuelta, por fin. Él vino y va a reinar para siempre en este mundo y me va a dar a mí un lugar de poder y entonces yo voy a estar junto con Él, Él va a estar conmigo y bueno, un día ya no teníamos peces, pero Él multiplicó los peces y los panes y entonces ya nunca voy a morir de hambre, ya no tengo que preocuparme por trabajar, por ver qué voy a hacer para conseguir pagar todo lo que tengo que comprar durante el mes. ¿No estaría padre eso? No tener que preocuparnos por las cosas que tanto nos ocupan en este mundo. Los discípulos pensaban que Jesús estaría siempre ahí para ellos, asumían que su presencia física sería interminable y la idea de la muerte de su Salvador en una cruz parecía una locura. Por eso ellos no entendían estas palabras que estaba diciendo Jesús. Y Jesús sabía el impacto que tenían estas palabras, sabía que estas palabras estaban siendo devastadoras para sus discípulos, estaban rompiendo su globito, estaba rompiendo su sueño de que ellos estarían tranquilos y en paz siempre al lado de su Salvador. Él sabía que estas palabras eran muy dolorosas para ellos. Y entonces, para animarlos, les dice lo siguiente, fíjense lo que dice el versículo 22. Dice, ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos, se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos, se van a alegrar. Fíjense cómo Jesús no dice, cuando vuelva a verlos, algunos de ustedes van a estar alegres y otros no. O cuando vuelva algunos de ustedes es probable que experimenten alegría. Jesús no dice eso. Jesús dice, cuando ustedes me vuelvan a ver, ustedes van a experimentar alegría. Es algo que está dando por hecho. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice, cuando vuelva a verlos? Porque según la Biblia, es cuando los discípulos vuelvan a ver a Jesús, es cuando van a poder experimentar esta alegría que nada ni nadie en este mundo les va a quitar. Así que tenemos que preguntarnos, ¿a qué se refiere Jesús con ese momento cuando dice, voy a volver a verlos? ¿A qué momento histórico se estará refiriendo Jesús? ¿A qué suceso se estará refiriendo Jesús cuando dice, cuando vuelva a verlos? ¿Qué piensan? Este es el momento especial, este es el momento canónico, dicen por ahí los chavos, donde por fin cuando vean a Jesús van a experimentar alegría. Entonces es importante que sepamos cuál es este momento, cuál es ese suceso histórico donde en verdad van a experimentar los verdaderos cristianos, los verdaderos creyentes, verdadera alegría. Y muchas personas han interpretado este texto diciendo que hace referencia a lo que conocemos como la segunda venida de Cristo. El hecho de cuando Cristo venga por segunda vez a redimir todas las cosas, a restaurar todas las cosas, a salvarnos, a llevarnos junto con Él, para vivir una eternidad junto con Él. Muchas personas piensan que esto es lo que está diciendo este texto. Y yo estoy de acuerdo en que este día, el día que Jesús venga por segunda vez, será un día lleno de gozo, donde por fin veremos a nuestro Salvador venir por su iglesia, pero tengo un problema con esta interpretación. ¿Cuál creen que sea? Que si este texto está haciendo referencia al regreso de Cristo, significa que los cristianos no podremos experimentar verdadera alegría hasta que Cristo venga por segunda vez. Entonces es una alegría para el futuro, es una alegría que va a venir en el futuro, pero no es una alegría que puedo experimentar el día de hoy, si está hablando de un evento que va a pasar cuando Cristo venga por segunda vez. Entonces, no estoy tan de acuerdo con esta interpretación. Y la mayoría de los comentaristas que leí acerca de este texto llegan a la conclusión de que este pasaje está haciendo referencia a otro evento histórico. ¿Cuál?
¿Cuál es el otro evento histórico donde los discípulos vieron a Jesús después de haber muerto en la cruz? ¿Cuál? ¿Cómo? Y se les aparece Jesús, así porque acababa de resucitar. Cuando Cristo resucitó fue el momento en que los discípulos volvieron a ver a Jesús. Entonces fíjense, Jesús no nos está hablando de que solamente vamos a experimentar esta verdadera alegría. No nos está diciendo que solamente vamos a estar alegres cuando Él regrese en el futuro o cuando algún día muramos y vamos con Él en la eternidad. No, Él está hablando que esta alegría verdadera, que esta gracia de alegría, esta alegría de la que está hablando en este texto es algo que tú y yo podemos experimentar el día de hoy. Es una alegría para el presente. Y estoy de acuerdo, ni tú ni yo hemos visto a Cristo resucitado. Pero tenemos a los discípulos, tenemos a los apóstoles de testigos. Y según Pablo, ahí en 1 Corintios 15 nos dice que hay más de 500 testigos que nos aseguran de que Cristo verdaderamente resucitó. Y después de que murió en la cruz, volvieron a convivir con Él, volvieron a estar con Él. Y Pablo dice, incluso yo como un abortivo, como en el último momento, en la última instancia, también lo pude ver. Yo también soy testigo de que esto pasó y esto nos debería de llenar de gozo. Tenemos una fe y una esperanza viva. Nuestro Salvador vive y pronto vendrá, y esa es razón suficiente para que tú y yo estemos alegres. Esa es razón suficiente para que en este mundo tú y yo estemos alegres. Y si tú has creído en esto, si tú has creído en el Evangelio que nos dice que Cristo ha venido a vivir la vida que tú y yo no podemos vivir, que vino a sufrir la muerte que tú y yo merecíamos y que resucitó de entre los muertos para vencer a la muerte, para vencer al pecado y darnos la esperanza de que viviremos una eternidad junto con Él, donde ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto, ya no habrá más sufrimiento. Entonces tienes razones para estar alegre. Si tú crees en esto, entonces tienes razones suficientes para estar alegre hoy. Eso es lo que nos está diciendo Jesús. Si tú has creído en todo esto, si has creído en el Evangelio, entonces tienes razones para estar alegre. De hecho, el significado de la palabra Evangelio nos denota algo que tendría que darnos alegría. ¿Qué significa la palabra Evangelio? Las buenas nuevas, las buenas noticias que deberían traernos gran gozo. ¿Quién se pone triste cuando escucha una buena noticia? No, las buenas noticias tienen que hacernos sonreír, hacernos estar alegres. El mismo concepto, la misma idea del Evangelio es algo que nos debería de causar alegría. En otras palabras, si no tenemos alegría, significa que no tenemos el Evangelio. Si no experimentamos una alegría que nada ni nadie en este mundo nos puede quitar, significa tal vez que aún no hemos comprendido profundamente lo que significan las buenas noticias del Evangelio. J.R.R. Tolkien, el autor de los libros El Señor de los Anillos, que algunos de ustedes aman, escribió otra novela, otro artículo buenísimo llamado Sobre los cuentos de hadas. Está corto, se los recomiendo leerlo, está increíble. Búsquelo así, lo pueden encontrar en Google, Sobre los cuentos de hadas, J.R.R. Tolkien. Y él dice lo siguiente acerca de los cuentos de hadas. Fíjense lo que dice J.R.R. Tolkien. Dice, lo que caracteriza a un buen cuento de hadas, a los mejores y más completos, es que por muy insensato que sea el argumento, por muy fantásticas y terribles que sean sus aventuras, en el momento del clímax puede hacerle contener la respiración al lector. Puede acelerar y encogerle el corazón y colocarlo al borde de las lágrimas. Cuando en un buen relato llegue el repentino desenlace, nos atraviesa un atisbo de alegría, de gozo, un anhelo del corazón, que por un momento escapa del marco, atraviesa realmente la misma tela de la araña, de la narración, y permite la entrada de un rayo de luz. Y después dice Tolkien, un auténtico cuento de hadas es un lejano destello, un eco,
del evangelio en el mundo real. Fíjense lo que está diciendo Tolkien hablando acerca de los cuentos de hadas. Él dice, todos los buenos cuentos de hadas tienen un clímax que cuando parece que todo está perdido, cuando parece que todo se ha acabado, de repente llega un héroe que irrumpe en nuestro mundo, que soluciona todas las cosas, y cuando que parece por fin será derrotado, entonces vence, arrebata la victoria. Todos los cuentos bien contados, todas las historias que vale la pena ser contadas, tienen que tener una base en el evangelio. Son un reflejo, son un eco del evangelio. Eso es lo que es el evangelio, ¿están de acuerdo? El evangelio nos dice que estamos viviendo en un mundo de oscuridad y pecado, que estamos en camino a la perdición, pero de pronto aparece un héroe inesperado, alguien irrumpe en nuestro mundo y se hace cargo de lo que nosotros no podemos, y cuando parece que será derrotado, entonces llega el clímax. Cristo resucita de los muertos y arrebata la victoria. Cuando parece que por fin fue derrotado, cuando parece que por fin murió en la cruz, resucita de entre los muertos y nos da la victoria. Esta es la esencia de cualquier historia que alguna vez hayamos amado. Esto lo vemos, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, cuando parece que van a caer derrotados, cuando parece que todo está perdido, de repente aparece Gandalf en su corcel blanco, con su bastón, con todos los refuerzos para poder ayudar al ejército bueno de los orcos. Cuando parece que Luke va a perder, de pronto Darth Vader, su padre, se redime y termina con la vida del emperador, y entonces el imperio vuelve a la normalidad, el reino vuelve a la normalidad. Cuando parece que Harry Potter tendrá que morir finalmente para poder vencer al Señor Tenebroso, de manera milagrosa resucita de entre los muertos para acabar finalmente con Lord Voldemort. Cuando parece que los Vengadores están por perder y que Thanos va a ganar, aparece Iron Man, aparece Tony Stark, dando la vida por sus amigos, dando la vida por la humanidad, diciendo yo soy Iron Man. Perdón por los spoilers. Por eso escogí historias viejas para no arruinarles el final a muchos de ustedes. Pero si se dan cuenta, eso es lo que contiene una buena historia que alguna vez nos haya gustado. Historias que reflejan el evangelio. Tolkien dice que la única diferencia entre el evangelio y todo buen cuento de hadas que alguna vez se haya escrito es que el evangelio es el cuento de hadas que se volvió realidad. Es el cuento de hadas que en verdad sucedió en nuestra historia, en la historia de la humanidad, en tu historia y en mi historia. Ese cuento de hadas que nuestro corazón siempre ha anhelado, ese héroe que venga a salvarnos, ese suceso en verdad pasó. Y por eso nos encantan todas las demás historias. El hecho de que como humanidad busquemos refugiarnos en estas historias nos recuerda la importancia que tiene para la humanidad la gracia de la alegría. Necesitamos un final feliz, necesitamos un final que nos quite el aliento y que nos llene de alegría, y el evangelio es ese final feliz que se volvió realidad. Y si tú eres un no creyente y estás escuchando esto, déjame decirte que si no crees en el evangelio, lo que te queda es la desesperación. Si tú no crees en el evangelio, lo que te queda, lo único que te queda, lo único que te resta es la desesperación, y tú lo sabes. Eres consciente de eso. Porque si el evangelio no es cierto, entonces no existen los finales felices. Si el evangelio no es cierto, entonces no hay forma en que tu final sea un final feliz. Simplemente eres un conjunto de polvo cósmico que por motivos del azar se convirtió en un ser humano que no tiene un propósito ni un beneficio en este mundo, y lo único que te queda es poder vivir esta vida lo mejor que puedas. Pero no hay más. Si el evangelio no es verdad, entonces
no existen los finales felices, entonces no tenemos esperanza. Debemos entender que hasta que no pongamos nuestra esperanza en aquel héroe que en verdad existió y en verdad nos salvó, en Cristo, nunca podremos llenar el vacío que hay en nuestros corazones y por lo tanto nunca conoceremos la verdadera alegría. Esa es la importancia de la alegría. Por punto número 2, la gracia de la alegría es única. La gracia de la alegría es única. Ahora, ¿qué es lo que tú sueles hacer cuando te sientes triste, cuando te sientes preocupado o estresado? ¿Qué es lo que haces cuando te sientes triste, cuando te sientes preocupado, cuando te sientes estresado? ¿Qué es lo que sueles hacer? Cuando en mi caso hay algo que me preocupa, antes de orar, antes de ir a Cristo, ¿a dónde creen que voy? Algunos dijeron al refrigerador que no sé. Antes del refrigerador voy a mi celular. Y ahí estoy en mi celular. ¿Por qué? Porque necesito no pensar en esto que me está preocupando. Porque necesito no pensar en esto que me está estresando, en esto que me está haciendo sentir triste. Necesito que mis pensamientos se vayan a otras cosas, como si la paz mundial dependiera de que yo pudiera revisar el Twitter o X, para que no me regañen. ¿Nunca te ha pasado que estás en el trabajo tan estresado que no sabes cuándo por fin vas a acabar con ese proyecto, que tienes días trabajando, que tienes horas trabajando y que para poder animarte a seguir adelante con ese proyecto, con ese trabajo, te pones a pensar en tus próximas vacaciones? ¿Nunca les ha pasado eso? Están trabajando en algo y ¿de qué manera me animo? Bueno, esto ya va a acabar pronto y pronto tendré vacaciones. O te pones a pensar que en unos minutos por fin vas a irte al cine o vas a ponerte a jugar videojuegos o te vas a salir a pasear a tu perrito. Algo que te diga, esto vale la pena esforzarme un poquito más, vale la pena a sacar el extra, aunque esto me está desesperando, aunque esto me está haciendo sentirme ansioso o preocupado. ¿Alguna vez han experimentado eso? ¿De qué manera se motivan? ¿De qué manera se evaden de esos sentimientos que los hacen sentir mal? Muchas veces nos sentimos tristes o preocupados e intentamos buscar formas de evadirnos para escapar de lo que sentimos. Pero si hacemos de esto un hábito, terminará por ser bastante destructivo para nuestra vida y para las personas a nuestro alrededor. Tal vez hay personas que cuando están estresados y preocupados, en lugar de quitárseles el sueño, prefieren dormir, más dormir, menos pensar, menos reflexionar, menos escucharme a mí mismo. Ya cállate, voy a dormir. Está bien hacerlo una vez o dos veces, pero si haces de eso un hábito, terminará siendo algo destructivo para ti y para las personas a tu alrededor. Sin embargo, en el texto que estamos reflexionando, Jesús nos da la clave acerca de cómo podemos en verdad lidiar con el dolor, cómo podemos lidiar en verdad con la tristeza y la preocupación y experimentar verdadera alegría. Fíjense el ejemplo que nos da Jesús en el versículo 21 para hacer esto. Dice, la mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento, pero en cuanto nace la criatura, se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. A pesar de que lo que nosotros pensamos que la única forma de huir del dolor, de huir del sufrimiento es evadirnos, pensar en algo más que nos distraiga, la Biblia nos muestra que la solución no es huir del dolor, sino superarlo. La solución no es huir del dolor, sino superarlo. Fíjense, Jesús nos pone como ejemplo cuando una mujer da a luz y el parto es algo doloroso. Algunas personas dicen que es el dolor más terrible que una persona haya experimentado. Doy gracias a Dios de que nunca voy a experimentar ese dolor. Pero algunas personas han experimentado ese dolor y al mismo tiempo han experimentado que en medio de ese gran dolor, de pronto ese dolor es sobrepasado, es superado, es eclipsado por algo más precioso, por algo increíble. Ver a tu bebé recién nacido en tus manos.
Ese bebé que cargaste 9 meses, que tiene toda la cara del papá, a pesar de que tú cargaste con él 9 meses, pero lo tienes ahí en tus brazos. ¿Están de acuerdo que el dolor del parto no se va? No es como que mágicamente el dolor desaparezca, o si te hicieron una cesárea mágicamente todos tus órganos regresen a normalidad y no tengas ninguna cicatriz en cuando nace el bebé. No pasa así, el dolor ahí está. Sin embargo, el hecho de ver algo más precioso, algo más hermoso como es tu hijo, como tu bebé, hace que ese dolor sea algo que puedas olvidar, algo que es superado. La angustia desaparece al ver a tu hijo. Y cuando la Biblia usa palabras como recordar o palabras como olvidar, normalmente no se refiere así como si mágicamente recordaras un hecho o olvidaras un hecho. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que Dios ya no recuerda nuestros pecados, no significa que Dios en un momento tuvo amnesia o ya no sea consciente de todas las cosas que hayamos hecho y ya mágicamente las olvidó. No, ahí están. Ahí están todas las cosas malas que yo he hecho, ahí están todas las cosas malas que tú has hecho. Pero cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús, ese gozo, esa alegría que le causa a Dios ver el sacrificio de su Hijo, eclipsa, supera nuestro pecado y nuestra maldad, de tal manera que dejan de ser importantes para Dios. De tal manera que dejan de ser relevantes para Él. Los lanza al fondo del mar. ¿Qué lanzas tú al fondo del mar? Algo que ya no importa, algo que ya no te es útil, algo que ya no vale para ti. Así es, eso hace Dios con nuestros pecados, los avienta al fondo del mar, porque ahora quiere perdonarnos. El sacrificio de Cristo eclipsa el poder de nuestro pecado y ahora nos puede amar, perdonar y recibir gracias a lo que Cristo ha hecho por ti y por mí. Entonces este ejemplo que nos da Jesús es increíble. La mujer embarazada olvida su dolor, pero eso no significa que el dolor desaparezca, más bien la alegría supera el dolor. Muchas personas cuando vienen a la iglesia de una manera incorrecta. Muchas personas suelen acercarse a la iglesia porque piensan que hay algo mal en su vida y entonces, como cuando un enfermo va al médico, simplemente va al médico ¿para qué? Para que el médico le recete ciertos medicamentos, cierto tratamiento y entonces esa persona pueda sentirse bien. ¿Están de acuerdo? Muchas personas vienen a la iglesia de esa manera. Tengo este problema con mi esposa, tengo este problema con mis hijos, tengo este problema en mi trabajo, tengo este problema económico. Entonces voy a ir a la iglesia a ver si Dios de alguna manera me ayuda a salir de esta situación, salir de este problema. Entonces muchas personas se acercan así a Dios, sin embargo en la Biblia no hay ningún lugar que nos diga que podemos acercarnos a Dios y mágicamente Él va a resolver todos nuestros problemas. Hay muchas personas que se acercan de esta manera incorrecta a Dios. Él va a solventar mis problemas, sin embargo eso es una mentira. En la Biblia no vas a encontrar ningún lugar donde se te prometa que al venir a la fe en Cristo, mágicamente todas las cosas van a solucionarse. Que ya no vas a experimentar dolor, que ya no vas a experimentar angustia. Así que si tú estás viniendo a la iglesia por eso, déjame decirte que estás viniendo por las motivaciones incorrectas y vas a sentirte muy defraudado. Y cuando te des cuenta que aún sigues experimentando ansiedad, preocupación, dolor, tristeza, vas a pensar que Dios te ha fallado y te vas a enojar con Él y te vas a alejar de Él, pero es porque tú estás asumiendo que Él te ha prometido algo que Él no ha hecho. Tenemos como ejemplo la vida de Pablo. Pablo era un fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día, maestro de la ley, respetado por todos los fariseos, perseguidor de la iglesia porque pensaba que los cristianos eran herejes. Era una persona respetada, era una persona que como fariseo vivía cómodo, tenía ciertas comodidades, tenía ciertos lujos, incluso se daba el lujo de perseguir a cristianos. Y de pronto se hizo cristiano, pero las cosas en su vida no mejoraron. Las circunstancias en su vida empeoraron. Ahora pasó de ser de perseguidor a ser un perseguido.
Pasó de ser de un maestro de la ley respetado a ser considerado como un hereje por todas esas personas que alguna vez le habían mostrado respeto. Ahora ya no tenía un hogar donde dormir, ahora ya no tenía un lugar donde descansar, tenía que estar huyendo a cada momento de la persecución. De acuerdo a cómo el mundo ve el éxito, la alegría, o que nos está yendo bien en la vida, parecería que ser cristiano en la vida de Pablo no reflejaba lo que significa una buena vida. Sin embargo, para Pablo, a pesar de que había perdido el respeto, a pesar de que había perdido la tranquilidad, a pesar de que había perdido muchas cosas, él dijo en una parte de la Biblia: todas estas cosas las he considerado como basura, como estiércol. Ya no son importantes para mí, no porque no sean importantes, sino porque he encontrado algo más precioso que ha eclipsado todas estas cosas, y ese es Cristo. Entonces déjame decirte que si tú has venido a Cristo para que las circunstancias en tu vida mejoren, probablemente no vaya a pasar así. Probablemente si estás buscando la alegría en las cosas en las que las personas de este mundo, los no creyentes, suelen encontrar su alegría, es probable que no experimentes esas alegrías al ser cristiano. Porque la alegría verdadera, la gracia de la alegría, es una alegría diferente, es una alegría que es única. Es única porque no ignora el dolor. No significa que el dolor desaparezca mágicamente. Ahí está el dolor. Sin embargo, al experimentar la gracia de la salvación, al experimentar lo que Cristo ha hecho por ti, entonces esa alegría puede superar las circunstancias que tú estás viviendo, de tal manera que te pueda ayudar a lidiar con ellas, a superarlas, a no dejarte derrotar por ellas, aunque sigues experimentando dolor. El mejor ejemplo que tenemos en nuestras Biblias de esto es la vida de Job. ¿Recuerdan lo que le pasó a Job? ¿Recuerdan los sucesos que tuvo que experimentar Job? Un día como cualquiera, de pronto recibió las peores noticias que una persona pudiera recibir. Llegó un criado y le dijo: todo su ganado ha sido robado, así que has perdido todo. Todo lo que te daba sustento económico, todo lo que te daba seguridad en este mundo, lo acabas de perder. Bueno, es una pésima noticia, pero bueno, creo que puedo lidiar con eso. De pronto llega otro criado y le dice: ¿te acuerdas de tus hijos? Pues todos ellos han muerto. Ya no te queda nadie, ya no te quedan tus hijos. Todo esto que habías creado para tu familia, ahora ya no tienes para quién compartirlo, has perdido tu descendencia. Y también su salud empezó a deteriorarse. Esto es algo que experimentó Job en un momento de su vida, en tan solo un día. Y la Biblia nos dice que cuando Job vio todo lo que había perdido, rasgó sus vestidos, derramó ceniza sobre su cabeza y cayó al suelo y gritó de desesperación, gritó de dolor, gritó de tristeza. ¿Qué pensarían ustedes en este tiempo al ver a una persona rasgarse la ropa en el piso de dolor, caer al suelo y llorar por lo que está experimentando? ¿Qué es lo que pensarían de esa persona? Si ven una persona completamente deshecha, que incluso está dispuesta a romper su ropa, a llorar ahí en el piso, ¿qué es lo que pensarían de esa persona? Que es una persona que le falta fe, ¿no? Que es una persona que le falta alegría. Sin embargo, la Biblia nos dice, versículos después, que nos narra lo que Job, la forma en la que Job reaccionó a todas estas sucesos tan terribles. Nos dice también la Biblia que en todo eso Job no pecó. En todo eso Job no pecó. Lo que significa que la tristeza profunda, el dolor profundo y la angustia profunda no son incompatibles con la alegría verdadera. La alegría cristiana no simplemente nos distrae del dolor, somos conscientes de aquello que nos duele, nos lastima. No es simplemente poner una cara feliz aunque por dentro nos estemos sintiendo mal. No, sabemos que nos están dando un mal diagnóstico y tendríamos que preocuparnos y entristecernos por eso, ¿sí? Sabemos que tenemos circunstancias difíciles que afrontar en nuestra familia. No hay forma en que eso nos haga sentir bien. Sin embargo, si tú has puesto tu esperanza en Cristo, esa alegría de tu salvación debe superar todas estas cosas que te entristecen, de tal forma de que no simplemente te evadas de ellas, sino puedas lidiar con ellas.
puedas atender esas circunstancias que tienes que atender, sabiendo que tu salvación, sabiendo que tu esperanza, tu confianza y tu seguridad está en aquel que dio su vida por ti, que te ama tanto que dio su vida por ti. Al igual que una madre olvida su dolor al ver a su hijo recién nacido, cuando recordamos el Evangelio y todo lo que Cristo hizo por nosotros, esa alegría es única. Es una alegría que nos debe llevar a superar cualquier tristeza o angustia. Y vayamos finalmente a nuestro punto número 3. La gracia de la alegría es eterna. Entonces continúa el versículo 22 diciendo, lo mismo les pasa a ustedes, haciendo referencia a lo que ya dijo Jesús acerca de cómo una madre cuando ve a su bebé olvida su dolor porque se está concentrando en algo más precioso que su bebé. Le dice, lo mismo les va a pasar a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán y nadie les quitará esa alegría. Fíjense, la principal característica de la gracia de la alegría es que no está sujeta a las circunstancias. Me gustaría hacerles esta pregunta. ¿Realmente en qué momentos de tu vida te sientes alegre? ¿En medio de qué circunstancias te sientes feliz, alegre? ¿Cuándo sientes alegría? ¿No es acaso cuando nos está yendo bien? ¿No es acaso cuando estamos consiguiendo lo que queremos? ¿O estamos tranquilos? ¿O no tenemos una preocupación muy grande? ¿No es en esos momentos que decimos, la estoy pasando bien, me siento alegre, creo que me está yendo bien, creo que las circunstancias están saliendo bien? Y sin embargo, al comenzar este sermón comenté que la alegría es una gracia que solo podemos obtener cuando somos cristianos y comprendemos el Evangelio. Y tal vez algunos de ustedes están pensando, oye, pero yo no soy cristiano y yo he sentido la alegría. Yo he estado alegre, yo me he puesto feliz. No es algo que sea únicamente para los cristianos. Es más, yo que soy cristiano incluso veo que los no creyentes parecen que viven una vida mucho más alegre que yo. ¿No parecen los no cristianos vivir más alegres que los cristianos? Entonces, ¿cómo que la gracia y la alegría es algo que solamente pueden experimentar los cristianos? Y a veces parece que los no cristianos viven una mejor vida que los cristianos. ¿No pensamos así, que ser cristiano es algo que le va a quitar alegría a nuestra vida? Incluso ya he hecho este comentario antes. ¿Cuándo en una boda empieza la verdadera pachanga? Sean sinceros, yo he ido a sus bodas y algunos de ustedes han ido a la mía. ¿Cuándo en verdad empieza la verdadera pachanga? ¿Cuándo se va el pastor? ¿Están de acuerdo? Cuando se va el pastor es cuando empieza la verdadera pachanga en una boda. No parece que los cristianos seamos el alma de la fiesta, no parece que los cristianos estemos llenos de alegría o seamos relacionados con la alegría. Incluso en este texto, ahí en el versículo 20 dice, les aseguro que ustedes llorarán de dolor mientras que el mundo se alegra. Ustedes como cristianos llorarán de dolor mientras que parece que el mundo se alegra. Entonces, ¿por qué dije que la alegría es una gracia que solamente podemos experimentar los cristianos? Fíjense, porque las personas que no son cristianas, las personas que no han puesto su confianza en Cristo, que no han puesto su esperanza en Cristo, suelen basar su alegría en sus circunstancias. Si las cosas están bien, entonces estoy bien. Si me está yendo bien en mi trabajo, entonces me está yendo bien. Si tengo salud, entonces me está yendo bien. Si esa persona que tanto me gusta por fin me hace caso, entonces puedo estar alegre. Si tengo una buena familia, entonces puedo estar alegre. Si me está yendo bien económicamente, entonces puedo estar alegre. Para los no creyentes, las circunstancias son las cosas que les dan la mayor seguridad. Pero la gracia de la alegría es única porque va más allá de nuestras circunstancias. Es algo que podemos experimentar incluso a pesar de nuestras circunstancias. Y de nuevo tenemos el ejemplo de Pablo. Vayamos rápidamente allá a Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y como dije hace un momento, Pablo consideró
que todos sus logros humanos eran como basura, no porque no fueran importantes, sino porque era algo que ya no le hacía sentir orgulloso. Por fin entendió dónde tenía que poner su verdadera alegría. Fíjense lo que dice ahí Filipenses capítulo 3, versículo 8. Fíjense en dónde está poniendo Pablo su alegría. Dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. Y luego el versículo 10 dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. ¿Dónde por fin entendió Pablo que podía colocar su alegría? No en algo que podía perder. Ya lo hemos dicho esto, si tú pones tu confianza, tu alegría, tu paz, tu seguridad en algo de este mundo o en alguien de este mundo, es algo que puedes perder en cualquier momento. Pablo se dio cuenta de esto y dijo, yo voy a poner mi alegría en Cristo. Él resucitó de entre los muertos, Él nunca me va a fallar, Él siempre va a estar para mí, mi alegría tiene que estar en Él. Debemos comprender que si nuestra alegría deja de estar en las circunstancias y por fin podemos enfocarnos en Cristo, entonces nuestra alegría no solo no será única, sino que será eterna. Y sé que todo esto que he estado diciendo puede sonar para algunas personas como algo ingenuo, como algo no tan concreto. ¿En verdad podemos experimentar alegría a pesar de los problemas? ¿No es una forma así de un caldito para el alma, para hacerme sentir bien, a pesar de que las cosas no me están yendo bien? ¿No somos esas personas que tienen su ser imaginario, que lo utilizan para calmar el dolor y el sufrimiento que experimentan en este mundo? En verdad podemos estar alegres a pesar de que las circunstancias a nuestro alrededor no sean lo que nosotros queremos o lo que nosotros esperamos. La historia de la iglesia nos muestra que sí es posible. La historia de la iglesia nos muestra que la alegría no es una utopía. Los cristianos del primer siglo tuvieron gozo y alegría, aun aunque tenían que enfrentarse a los leones que estaban a punto de despedazarlos. La historia nos dice que los cristianos cantaban himnos a Dios a pesar de que sabían que iban a ser devorados. La vida de los apóstoles nos muestra que la alegría puede ser más grande, puede superar la tristeza cuando estuvieron dispuestos a ser mártires, a morir de formas crueles por compartir esto en lo que ellos habían puesto su confianza, su alegría y su seguridad, su fuente de alegría. Ellos aprendieron a dejar de poner la alegría de su corazón en las circunstancias de este mundo y poner su alegría en Dios. Y eso es algo que nosotros también tenemos que aprender a hacer. Eso nos dará una alegría eterna que va más allá de lo que pase. Y al preparar este sermón, no pude dejar de pensar en la alegría que hemos experimentado estos últimos años con el hecho de que Dios nos ha bendecido con tantos bebés, como nunca en la historia del Redentor. El próximo 25 de agosto vamos a cumplir 13 años como iglesia y nunca habíamos tenido tantos bebés en esta iglesia. El ejemplo nos habla acerca de la alegría de una mamá que experimenta el ocultar ese dolor, ese sufrimiento al ver la cara de su bebé. Y entonces esto es un ejemplo muy real, muy vivencial para muchas personas que están escuchando esto que estoy diciendo, que han sido mamás alguna vez y han experimentado ese gozo. Y tal vez si eres papá no experimentas ese dolor físico, pero experimentas ese dolor de que te tienes que pagar la cuenta del hospital, pero tal vez ese dolor también es eclipsado al ver a tu bebé. Sabemos lo que significa esto, entendemos este ejemplo de que un bebé, la sonrisa de un bebé puede destruir el dolor, puede ocultar el dolor. Les pregunto a esas mamás de sus últimos años, ¿recuerdan la primera sonrisa de su hijo, de su hija? ¿Recuerdan esa sonrisa? ¿No fue algo increíble? ¿No fue un momento maravilloso? De pronto le sonríes a ese bebé
y él no te sonreía, él estaba ahí batallando, pero de pronto un día le sonríes a ese bebé y ese bebé te responde con una sonrisa. Pero ¿quién le enseñó a ese bebé que tenía que sonreír? ¿Quién le enseñó a ese bebé lo que era una sonrisa? ¿Quién le enseñó a ese bebé que si no le sonreía a su papá se podría tomar como una falta de respeto? Sin embargo, el bebé sonríe. ¿Por qué sonríe el bebé? ¿Qué es lo que impulsa al bebé a responder la sonrisa de su papá con una sonrisa? Que el bebé siente el gozo de sus padres, que el bebé siente lo alegres que están sus padres de tenerlo ahí, el gozo que experimentan sus padres de poder cargarlo por fin. Y entonces el bebé experimenta eso, lo percibe y responde con una sonrisa. Lo mismo pasa con nosotros como cristianos. La alegría que experimentamos, la sonrisa que podemos producir, no es algo que surja de nosotros. Es simplemente el reflejo, la respuesta al gozo, a la alegría que nuestro Padre siente por nosotros. Fíjense lo que dice Sofonías 3:17, no lo busquen, simplemente escuchen. Sofonías 3:17 dice: el Señor tu Dios se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, pondrá su alegría en ti con cantos. Alegrémonos en el deleite que nuestro Señor tiene por ti y por mí. Respondamos a esa alegría de aquel que estuvo dispuesto a sacrificar su vida, a sacrificar su alegría para darnos a ti y a mí la vida y la gracia de la alegría. Respondamos a esa sonrisa de ese Padre que nos ama, que está dispuesto a hacer todo por nosotros. Vamos a orar. Padre nuestro, estamos tan agradecidos de que hayas entregado a tu Hijo, de que hayas entregado a Cristo por nosotros, que haya cargado nuestro dolor para que podamos experimentar ahora su alegría. Padre, te pedimos que nos ayudes a ser una iglesia llena de alegría al comprender lo que Jesús ha hecho, al comprender el gran costo que pagó por nosotros. Ayúdanos a atesorar el hecho de que eres un Dios que se deleita en nosotros, que eres un Dios que se regocija por nosotros, que cantas acerca de nosotros. Padre, que podamos recordar que el Evangelio es ese cuento de hadas que siempre hemos deseado, que siempre hemos esperado y que es una realidad para nosotros, que en verdad esa alegría del Evangelio sea una alegría que nada ni nadie en este mundo nos pueda arrebatar. Padre, ayúdanos a tener la gracia de la alegría que va más allá de las circunstancias, que es única y que es eterna. Padre, te agradecemos nuevamente porque Jesucristo llevó nuestro dolor para que podamos experimentar un gozo verdadero, profundo y duradero, que no se nos puede ser quitado. Ayúdanos a experimentarlo, te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo.